porque ya ven que algunas no pueden entrar y después pueden verla en grabación, o si ustedes después quieren escucharla, compartirla con alguien, pues también lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces ya nada más denme un momento para poner esto y vamos a iniciar. Ok, ahí ven mi pantalla, chicas. ¿Por qué estás diciendo que sí? Sí se ve, Mónica. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues buenas noches a todas, bienvenidas, de verdad me da muchísimo gusto que estén aquí, que podamos compartir este tiempo donde, como dice el objetivo del grupo, somos un grupo de mujeres que queremos transformar no solamente nuestra familia o nuestra vida, sino que queremos realmente transformar en nuestro entorno y pues que podamos ser esos agentes de cambio que el mundo hoy más que nunca necesita, ¿no? Creo que la sociedad a gritos pide un cambio y nosotros podemos ser parte. Entonces, bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Mónica Hernández Adame. Bueno, yo de profesión soy ingeniero industrial. ¿Sí? Pero de vocación y porque amo mucho dar clases, pues también soy docente. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando en la industria, yo me dediqué básicamente a hacer cosas como programar robots, sistemas de visión y cosas muy de ingeniería que la verdad amo mi carrera, me encanta, la disfruto, pero llegó el momento en el que vi que eso no era todo lo que yo quería hacer. Entonces, el año pasado concluí mi certificación como líder de un grupo o una empresa que se llama Lady Boss Club, y lo que hacemos ahí pues prácticamente es ayudar a otras mujeres a que puedan desarrollar todo su potencial. Entonces, a partir de ahí, bueno, a inicios de este año yo fundé lo que es el Club Mujeres Transformando Vidas, aunque tiene solamente un par de meses que abrí el grupo de Facebook, pero pues ya tenemos un tiempo trabajando con mujeres, ¿sí? Amo leer, me encanta ver películas, correr, viajar, pero lo que más disfruto en verdad en esta vida es ver a los demás crecer y alcanzar todas sus metas, viviendo en plenitud y utilizando sus talentos para servir y bendecir a los demás. Y de verdad que de ahí la intención de poder compartir todos los viernes este espacio con ustedes donde estaremos abordando diferentes temas. Pero bueno, el tema que hoy estamos tratando es el de las mujeres seguras de sí mismas. ¿Qué características tienen y cómo han llegado a ser el tipo de mujeres que son? ¿No? Yo creo que todas conocemos a alguien que dices, wow, esa seguridad que tiene es impresionante, ¿no? Y algunas desde muy chiquitas se les nota, ¿no? Hay niños que conocemos, o sea, hay niñas que son introvertidas, calladitas, que no les gusta que los demás las vean, pero hay otras que son las que decimos que llevan la fiesta por dentro, ¿no? Que siempre están bailando, hablando, diciendo, opinando, y muchas veces, con el paso del tiempo, cuando tú te das cuenta, esas niñas ya no son así. Algo cambió en ellas. O hay otras que al contrario, eran muy introvertidas de chiquitas y conforme avanzan, pues resulta que ahora ya son niñas que son seguras. O a veces lo que también llega a suceder es que tú crees que la gente es segura, pero no es así. Digo, algunas no sé si ya leyeron, yo les compartí el otro día un poco de mi experiencia de vida y yo les decía que a mí mucha gente me decía, es que tú eres muy segura, y la verdad es que yo tenía muchos miedos y muchas inseguridades y me aterraba lo que pudiera pasar o lo que pudiera decir la gente, o si hacía algo que estaba mal, que iba a suceder, que iban a decir, se me hacía complicado. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que siendo yo tal cual era, con mis dones, con mis talentos, con mi carácter, podía lograr más que tratando de ser alguien que no era. Yo llegué a la edad de adulta y yo me convertí en el que tengo que ser adulta. Entonces, la verdad es que empecé a hacer cosas como, ay, eso es tonto, ¿cómo te estás riendo de esas cosas? O, ay, no, ¿cómo haces aquello? Por ejemplo, mi hermana es una mujer extrovertida y algo que hace mucho es que va al súper, hay música y se pone a bailar con mis sobrinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son cosas que yo no haría porque, ay, no, ¿cómo iba a hacer eso? Yo era una persona adulta. Y la verdad es que cuando empecé a cambiar esas cosas, empecé a volverme una mujer muy insegura. Y entonces, con el tiempo, me di cuenta que necesitaba volver a ser yo, regresar a esa esencia. Y algo que me hizo empezar a reflexionar fue, bueno, empezar a pensar cómo me sentía respecto a mí. Y hoy les hago a ustedes esa pregunta.
¿cómo se sienten respecto a ustedes? ¿Estás contenta con la mujer que ves ahí? ¿Estás contenta teniendo los resultados que tienes, haciendo las cosas que haces? ¿No? Digo, yo hubo un tiempo en el que, por ejemplo, era muy enojona, muy, muy enojona. Y después me sentía cucaracha cuando ya me había peleado con todo el mundo, ¿no? Pero entonces yo la verdad me enojaba con la que estaba enfrente de mí. Y yo decía, de verdad, como ese meme de ¿por qué eres así? ¿Por qué haces esas cosas? Así me veía yo. Yo no me sentía contenta con lo que hacía, no me sentía contenta con lo que estaba logrando y me di cuenta que necesitaba empezar a hacer cambios. Entonces yo hoy te pregunto, ¿tú cómo te sientes contigo misma? ¿Cómo te sientes en esos momentos en los que estás sola? En esos momentos cuando se acaba el día, todo el mundo apaga las luces y tú estás en tu cama y estás pensando o estás tratando de dormir. ¿Cómo te sientes respecto a cómo te fue lo que hiciste en el día? Y la otra pregunta que también te quiero hacer es, ¿qué le dirías en este momento a la mujer que ves en el espejo? ¿Qué le dirías? ¿Vas bien? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Has hecho un buen trabajo? ¿Estás logrando lo que tú querías? A lo mejor vamos a paso de tortuga, pero ¿estamos logrando lo que queríamos? ¿O estás enojada con la de enfrente porque no ha conseguido lo que anhelaba? Porque tú veías tu vida de una forma distinta cuando eras más joven y hoy te das cuenta que no estás logrando nada de lo que habías soñado. O te das cuenta que no eres realmente feliz con lo que tienes, con lo que estás haciendo. ¿Qué le dirías a esa mujer? ¿Vas bien? ¿Necesitas cambiar? ¿O me caes gorda? ¿Te odio? ¿No me gustas? Digo, yo mucho tiempo estaba peleada con la del espejo. ¿Por qué? Porque había descuidado mi cuerpo, porque estaba cansada, porque sentía que no estaba haciendo algo que realmente llenara mi vida. Y yo estaba peleada con esa mujer que veía en el espejo. Me enojaba con ella, le decía cosas o simplemente la ignoraba. ¿Sí? Yo empecé a tener un serio problema con la alimentación, o sea, ojalá hubiera dejado, bueno, no, tampoco es sano dejar de comer, pero yo al contrario, comía, me comía los problemas, me comía mi ansiedad, y ayer platicaba con una amiga y se reía, pero le digo, amiga, me comí a mí misma, o sea, yo decía, ¿en qué momento? Porque subí, yo tuve 45 kilos extra, cuando mi peso ideal son 60, entonces les da una idea de cuánto subí. ¿Por qué? Porque yo estaba enojada con la que estaba en el espejo y obviamente subía más, me enojaba más y yo estaba peleada con esa que estaba en el espejo y no me quería. Esa es la realidad. No me quería, me enojaba y constantemente tenía luchas conmigo. Y obviamente, pues lo que menos podía tener en ese momento era seguridad, ¿no? Yo iba a una entrevista de trabajo y me decían el típico de te llamamos y entonces salía sintiéndome una cucaracha, ¿no? Nadie me va a contratar, nadie me va a volver a dar empleo, ¿sí? Y eso nos pasa a todas en algún momento, el que sentimos que somos las peores. Y entonces fue cuando toqué fondo y dije, es el momento de empezar a cambiar, yo ya no puedo más. ¿No? Yo conocí una persona que decía, yo con un solo golpe es suficiente. Bueno, no, yo creo que yo recibí más, ¿no? Y yo decía, ya no, y ahí voy otra vez y hacía lo mismo. Hasta que un día, en un momento realmente de mucha desesperación, sí tuve que ir al psicólogo para platicar con él, para desahogarme, no se me va a olvidar esa primera sesión, porque yo llegué y hablé, lloré. Y después le dije al doctor, oiga, ¿por qué me dejó hablar? Dice, porque no tenía nada que decirte, venías tan llena de cosas que necesitaba sacarlos. Y entonces empecé a darme cuenta y a valorar cosas que en ese momento no veía y eso me empezó a dar la seguridad que yo necesitaba. Y en este proceso de crecer, de aprender, de verdad el psicólogo me ayudó mucho, pero pues ya después yo también empecé a descubrir cosas y de verdad digo, no sé, en lo que ustedes crean, pero yo creo fielmente, o sea, fuertemente en Dios. Y cuando yo entendí lo que Dios quería y tenía para mi vida, dije, esto marca la diferencia. Y entonces, de ahí están estas 7 cosas que yo les quiero compartir, que son los secretos que tienen las mujeres fuertes. Y no digo que yo, digo las mujeres seguras de sí mismas. Y no quiero decir que
yo tenga todos, pero estoy trabajando y estoy aprendiendo cómo desarrollarlos. ¿Sí? Y de ahí yo de verdad me preguntaba, porque yo veía muchas mujeres y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero tener eso. Y lo primero que yo pude darme cuenta es que una mujer que es segura de sí misma es una mujer que se sabe amada, pero que también se ama. Yo siempre había escuchado, Dios te ama. Y creo que todos en algún momento lo hemos escuchado. Dios te ama. Ajá. Y luego no es nada más decir Dios te ama. Yo quería sentir ese amor de Dios. Yo quería sentir que realmente era amada por alguien, ¿no? Digo, yo nunca me casé, pues sí, tuve algunos novios, pero la verdad es que llegó un momento, me acuerdo mucho un día que yo estaba en un tiempo reflexionando, pensando, orando, y yo le decía a Dios que nunca va a haber alguien que se acerque, que me ame genuinamente. O sea, genuinamente, que no quiera cambiar nada de mí, que me quiera así, tal y como soy, con mi carácter, con mi temperamento, con las cosas buenas, con las cosas no tan buenas. Y para mí fue tan claro esa noche en un sueño que Dios me dijo, yo soy ese que te ama tal cual eres, así como eres, con tu carácter, con tu necedad o tenacidad, dependiendo como lo quieran ver, con tus momentos alegres, el que nunca te callas. Digo, a mí a veces la gente me dice, ya no hables, o sea, en mi casa los mareo porque yo hablo demasiado, pero realmente yo ese día entendí cuán amada era. Y entonces yo empecé a verme diferente. Y yo decía, pues sí, la que está en el espejo se descuidó muchos años, pero me amo, me acepto y me perdono así como soy. Porque, ok, ya lo entendí, ya lo aprendí, entonces ahora voy a quererme más y entonces ya me voy a empezar a cuidar. Y en verdad fue cuando yo empecé a cuidarme, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer más sano y la verdad es que empecé a perder muchos kilos. Y eso obviamente me animaba más y empecé a querer más a la que estaba enfrente. Y cuando empecé a decir, ¿sabes qué? Pues sí, me voy a arreglar un poquito más, me voy a peinar más seguido. Yo todo el tiempo andaba con el cabello recogido porque es muy cómodo y es muy práctico. Pero un día me di cuenta y dije, ay, pero también se me ve bonito suelto. Digo, la verdad es que no lo hago mucho porque me da mucho calor, porque pero sí lo trato de hacer, ¿no? Sí trato ahora, pues de cuidar más a la que está en el espejo y todos los días le digo algo bonito. Y yo mucho tiempo, por ejemplo, con mis alumnos siempre decía eso. Yo doy asesorías para niños que necesitan apoyo en ciencias, en matemáticas, y algo que yo descubrí es que la mayoría de ellos no es que no sepan, es que no son seguros de sí mismos, dudan de lo que saben. Entonces, por ejemplo, yo algo que siempre les digo, párate frente al espejo y dite cosas, di algo bonito de ti. Antes de irte a la escuela, tú tienes que decir, hoy va a ser un buen día, soy una persona inteligente, hoy voy a entender mi clase, y si no lo entiendo, yo sé que poniéndome a estudiar lo voy a entender. Voy a poner atención. Y hasta que un día dije, bueno, ¿por qué se lo digo siempre a los niños si no lo hago conmigo? Entonces, yo empecé a decirme cosas bonitas. Yo empecé, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, entonces no suelo ser muy buena, pero lo hago para mí. Entonces yo me empecé a escribir cartas. ¿Sabes qué? Hoy me gustó la forma en la que resolví este problema. Hoy estoy contenta porque lo que preparé de comer quedó muy rico. Hoy me felicito porque pude hacer que el niño que no entendía algo ya lo entendió. Por ejemplo, para mí fue un gran triunfo aprender a manejar. Entonces, el día que llegaba a mi casa, yo decía, ay, Dios mío, gracias porque hoy me felicito porque manejé responsablemente, porque no tuve ningún accidente, porque llegué bien a la casa, fui y vine bien, ¿no? Y empecé de verdad a amarme y entonces empecé a darme cuenta que era más segura para hacer las cosas, que ya no me daban miedo. Y ese es precisamente el segundo secreto de una mujer que es segura de sí misma, y es que no tienes miedo, ¿sí? Se niega a vivir con el miedo de hacer algo. Y no es que nunca tengas miedo, sino que a pesar de que algo te dé temor, te atreves a hacerlo. Y yo creo que a todas nos ha pasado, te paraliza. Yo les decía que para mí fue un triunfo aprender a manejar. Y yo les estoy hablando que yo aprendí a manejar, este es mi tercer año que manejo. ¿Por qué? Porque de verdad me aterraba. Me aterraba
el que yo me tuviera un accidente. De niña tuve, bueno, o sea, tuve accidentes en el tráfico, pero yo era o sea, yo iba en el transporte público, ¿no? Típico que chocaba la combi o chocaba el micro, y gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero sí me tocó, por ejemplo, un accidente donde pasa la combi sobre una persona, yo iba adelante, entonces yo tenía esa sensación de pasar encima de una persona en un carro. Entonces a mí me aterraba. En otra ocasión iba con mis papás y me tocó ver, yo iba adelante con mi mamá, ya era adolescente, y nos toca ver cómo el carro de adelante atropella a una persona. Entonces yo recuerdo claramente cómo la persona choca en el carro, sale volando y cae enfrente de nosotros. Después con las noticias te enteras que la persona se murió. Entonces a mí eso me impactaba. Entonces aprender a manejar a mí me aterraba. Porque yo decía, Dios mío, ¿y si choco? ¿Y si atropello a alguien? ¿Y si pasa algo? Y, y eso era un miedo, miedo, miedo. Y obviamente, pues no aprendí a manejar. Primero mi pretexto fue el tiempo, no tengo tiempo, después no tengo carro, después solo automático, y así me la pasé. Hasta que un día hice cuentas de lo que gastaba en taxis y en Ubers y dije, no, ya no, tengo que aprender. Y de verdad me aterraba. De hecho, el maestro me decía, ya el último día de mi clase, me dijo, yo pensé que nunca ibas a aprender porque estabas aterrada el primer día. Pero el día que superé ese miedo, las cosas cambiaron. Y entonces yo te pregunto, ¿qué te ha dado miedo a ti? Y precisamente la próxima semana voy a hablarles un poquito más de cómo hacer las cosas a pesar del miedo, cómo quitar el miedo de nuestras vidas, cómo superarlo, cuáles son esos amigos del miedo que tampoco nos dejan avanzar. Entonces, el próximo viernes a esta misma hora les voy a platicar sobre cómo podemos ir superando esos miedos. Pero este es otro secreto que tiene una mujer segura de sí misma. No le dan miedo las cosas. Y si le da miedo, aún a pesar del miedo lo hace. Hay una frase que ahorita no recuerdo quién dijo, que dice, todos los días haz algo que te dé miedo. Y yo la primera vez que la leí, le estoy honesta, yo dije, ay, qué drástico. Esto suena bien dramático, pero es la realidad. Cuando tú haces las cosas a pesar del miedo es cuando creces y cuando avanzas. Digo, las que son emprendedoras, las que tienen su propio negocio, ¿cómo se sentían al principio? Te da miedo, ¿no? Una vez platicaba con una persona, dueño de una empresa, y me decía, ¿sabes cuál es el mayor miedo que me da? El que no tenga el pago de mi nómina. Dice, eso me aterra. Dice, pero entonces lo que yo hago, dice, es que me pongo a ver cómo primero junto eso y al final pienso en mi ganancia. Dice, ¿y sabes qué? Normalmente en los primeros días logro sacar toda mi nómina. Dice, pero si yo siempre hubiera pensado en el miedo, el que no iba a poder, el que no iba a juntar el dinero, dice, nunca hubiera hecho nada. Porque entonces hubiera vivido aterrado, pensando precisamente en que no iba a conseguir el dinero. Entonces, esto es importante. A pesar del miedo, vamos a hacer las cosas. Y cada vez vas a tener más confianza. Y a lo mejor al rato te va a dar miedo otra cosa, dar el siguiente paso que digas, híjola, pues ya empecé en un local y ahora me voy a dar ese siguiente paso y rento el local de junto para expandir mi negocio. Y a lo mejor sí te va a dar miedo, pero ¿sabes qué? Si ya pudiste con algo, digamos, de un tamaño chiquito, pues vas a poder con algo más grande. Y eso te va a hacer crecer. Entonces, una mujer segura de sí misma no va a dejar que el miedo la paralice. ¿Sí? Otra característica que me encanta es que que es una mujer positiva. Hace unos días les compartí un poco de por qué es importante y de verdad cuando tú eres positiva vas a encontrar el cómo sí hacer las cosas. Si no, siempre va a haber un pretexto. Siempre va a haber algo negativo. Siempre va a haber algo que te detenga. Siempre va a haber algo que no te ayuda a crecer. Y al contrario, cuando nosotros somos personas positivas, empiezas a ver, aunque sea algo pequeño, pero tú dices,
Por esta cosita pequeña valió la pena. Yo me acuerdo mucho cuando dejé una escuela, una de mis alumnas un día me escribió, Miss, ¿cómo está? Me saludó y platicando algunas cosas que habían pasado, me dice, Miss, yo solo quiero decirle una cosa. Yo amaba su clase y la extraño hasta el día de hoy. Dice, si algún día dudó que no fue una buena maestra, déjeme decirle que no fue así. Dice, y créame que nada más por haberme hecho feliz a mí todos los días cuando iba a su clase, valió la pena que usted trabajara en esa escuela. Yo dije, wow, y es cierto, todos vamos a tener algo bueno que sacar. Entonces, piensa en esa cosa que tú has pensado que fue lo peor que te pasó. Algo positivo salió, ¿no? Creo que todos alguna vez han escuchado la historia de la vaca. Era un campesino que tenía una vaca y vivía de vender la leche de la vaca. Y un día esa vaca se muere. Y como la vaca se muere, pues acaba su fuente de ingresos. El campesino pudo haber sido fatalista y decir, hoy estoy en la miseria porque ya no tengo negocio. Hoy ya no puedo hacer más porque pues mi vaca se murió. Ya no hay fuente de ingresos, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a alimentar a mi familia? Porque además pues solo sobrevivían porque vendían la leche de una vaca todo el día. ¿Cuánto podían ganarle? ¿Qué fue lo que pasó? Con el paso del tiempo se dan cuenta que el campesino ahora es un empresario, porque como la vaca se murió, tuvo que buscar fuentes de ingresos. Y entonces se da cuenta que en el pequeño terrenito que tenía podía sembrar. Y se da cuenta que eso que siembra, una parte le sirve para alimentarse y la otra la puede vender y con lo que saca de ganancia llega el momento que compra un poquito más de terreno. Y resulta que se da cuenta que de unas plantas que tiene ahí pueden hacer estas cosas como de mimbre y empieza a hacerlas y venderlas. Y entonces se da cuenta que tiene más habilidades de las que él había pensado. Y llega el momento donde prospera, prospera, prospera y ya no sobrevive, ya tiene una vida cómoda y tiene más que ofrecerle a su familia. Entonces, lo que parecía toda una tragedia se convierte en el antes de la vaca y el después de la vaca. Entonces, a lo mejor, o algo que tenemos que aprender a ver es que a veces así nos pasa en la vida. Cosas que de momento ya no podemos o que sentimos que son complicadas y dices, ya no le veo para dónde, pero es porque llegaste a un punto donde de ahí solo ves la luz. Empiezas a tener claridad en lo que está pasando. Esa frase de que cuando se pasa la tormenta llega la calma o cuando está más oscuro es porque va a empezar a aclarar, es una realidad, ¿no? Entonces, a veces de verdad dices, ¿qué más puede pasar? Dios mío, o sea, nada más falta que el perro que pase me orine, porque todo me ha pasado. Pero cuando volteas con el tiempo atrás, te das cuenta que pasaron cosas buenas. Entonces, trata de mantener siempre una actitud positiva. La otra cosa que tiene una mujer que es segura de sí misma es que se levanta cuando las cosas no salen bien. A todas nos ha pasado que algo no funciona, que tú lo sientes como un fracaso. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde yo coordinaba a nivel nacional los proyectos que hacían. Era un buen trabajo, era un buen puesto, era un buen sueldo y algo que me encantaba es que yo viajaba muchísimo. Era cansado, porque yo nada más venía un día a la ciudad, o sea, aquí donde yo vivo en Puebla, y yo viajaba, si me iba el domingo, yo regresaba hasta el sábado. Y si me iba el lunes, pues yo regresaba ya muy en la noche el sábado. Entonces yo viajaba mucho y la verdad conocí muchos lugares, viajé por toda la República, había 53 oficinas, yo viajaba, viajaba, viajaba. Pero finalmente, bueno, tuvimos algunas diferencias, yo dejé de trabajar ahí. Y fue tremendo para mí, porque yo dije, pues ahorita rápido empiezo a trabajar, ¿no? Y ándale, un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando me doy cuenta, ya llevaba 6 meses sin encontrar un trabajo. Y yo de verdad decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ya son 6 meses, los ahorros ya se me acabaron. ¿No? Digo, ojalá hubiera tenido ahorros para más tiempo, pero ya lo que tenía ya se había acabado.
Y además, después de 6 meses de estar activa y de repente ya no estás haciendo nada, era pesado. Ya había iniciado el ciclo escolar, yo no podía empezar a dar clases o buscar en una escuela. Y eso de verdad me empezaba a aterrar. Dejé que el miedo se metiera en mi cabeza, quité ese enfoque positivo y de verdad en algún momento lo compartía. Me veía viviendo abajo de un puente pidiendo limosna en la calle. Y yo de verdad ahora lo pienso y me da risa y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que llegué a pensar eso? Pero bueno, porque dejé que esos pensamientos entraran a mi cabeza y dejé que el miedo me atrapara. O sea, todo lo que ahorita les dije que no, que una mujer segura de sí misma no, o sea, no hace, pues yo lo hice. Y llegó el momento donde dije, a ver, ya no podemos seguir así. Y entonces, ¿saben qué? Empecé a promover mis asesorías en grupos de Facebook. Yo no conocía a las mamás, déjenme decirles, porque mis amigas ya no tenían niños en edad donde yo les pudiera dar esas clases. Y me busca una mamá y me dice, mira, mi hijo tiene estas características, no ha logrado trabajar con nadie, ¿te animas? Dije, pues no tengo trabajo. Afortunadamente para dar esa clase pude irme caminando. Entonces yo dije, va, y empecé con ese niño. Y de repente me empiezan a recomendar con otra mamá, con otra mamá, con otra mamá, y cuando me doy cuenta, yo ya tenía todas mis tardes llenas de niños de asesorías, y los ingresos que yo tenía no eran despreciables. Dije, wow, pero me levanté, cuando de verdad ya no veía fondo, yo decía, ¿por qué nadie me contrata? Y entonces dije, tengo que empezar a hacer algo. Y me levanté y empecé a hacer las cosas. Y llegó el momento donde tuve que me recomendaban y les decía, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya no tengo espacio en la agenda. O sea, ya se llenó. Entonces, cuando algo no va bien, porque a todas nos pasa, te levantas. Yo me acuerdo, un tiempo vendí repostería, me gusta mucho hacerlo, y me acuerdo una vez, yo hice, ay, unos maravillosos cupcakes, los entregamos todos, siempre salían perfectos. Y después me entero que todos salieron horribles. Resulta que se pegó de más el capacillo, entonces no los podían despegar, se deshicieron. Bueno, fue todo un caos. Y aparte era con la esposa de un político, ¿no? Entonces, la oportunidad que yo veía de, ay, se me van a abrir las puertas, pues no, ¿verdad? Nadie me volvió a comprar de esa gente. Pero dije, ok, ya salieron las cosas mal, bueno, ahí tratamos de arreglar las cosas y ya, pero no fue entonces, ya nunca vuelvo a vender repostería porque pues no me funcionó. No, ¿sabes qué? Dije, ahora tengo que cuidar más esto y esto, y aprendí. Y ya después, por ejemplo, tenía pedidos más grandes, 150 cupcakes para un bautizo, o por ejemplo, una amiga me pidió galletas así como para muchas, iba a ser madrina de algo, entonces eran como 200, 300 paquetitos de galletas, una cosa así, y empecé a vender más. Entonces, las cosas no salieron bien, pero aprendí. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué cosas has dejado de hacer porque algo no salió bien? ¿Qué cosas dejaste de intentar porque algo no funcionó? Las que se dedican a las ventas lo saben. Cuando empiezas a vender, no siempre te va bien. La gente te dice no. La gente te dice, no quiero. La gente te dice, ni te contesta. Imagínense si la gente que son líderes en estas redes de mercadeo hubieran dejado de vender, porque, ay, es que me dijo que no, entonces ya no vendo porque nadie me va a vender. O sea, pues no, a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, ahorita son 17, créanme, me pasó en una ocasión, ¿saben cuántos llegaron? Nadie. Nadie llegó, no me acuerdo ni de qué era la charla, pero nadie llegó. Y yo pude haber dicho en ese momento, ay, no, yo ya no les voy a compartir nada, aparte, o sea, yo le invierto mi tiempo y nadie se conecta. Es no, entonces, ¿sabes qué? Bueno, entonces, o sea, más bien tengo que publicarlo con más tiempo y buscar un horario donde sí se puedan conectar. No se pueden conectar, pues entonces la grabo para que la puedan escuchar en otro momento. Pero yo pude haber dicho, ay, no, salió mal, nadie se conectó, entonces ya no les vuelvo a compartir nada y a ver quién después les quiere compartir algo, ¿no? Entonces, todas nos ha pasado algo. Entonces, pasa algo así, no importa, te levantas. Ahí está esta pobre mujer adolorida, pero se levantó, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos caemos? Nos tenemos que levantar. Y algo importantísimo, que esto es muy común que hagamos las mujeres. Una mujer segura de sí misma no se compara. Esto nos pasa, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados en la tele,
cuerpos perfectos, las parejas ideales, ¿no? El vestido más hermoso, el perfume que nunca se acaba el aroma, ¿no? Preparan el alimento y es el más, se ve que es el más delicioso del mundo y nunca se pega un huevo en el sartén. Ajá, sí, cómo no. ¿Qué nos dice la vida real? No es así, ¿sí? Ahora, algo importante, todas tenemos talentos diferentes, ¿no? No podemos esperar que todas seamos buenas para lo mismo. Yo admiro, por ejemplo, las mujeres que son toda paciencia con los niños. Estos que tienen este espíritu materno, que hasta el niño del súper le sonríe y los niños le dan los brazos, no, hombre, conmigo lloran. O sea, yo cargo un niño y el niño llora, ¿no? Es como, pues no es lo mío, o sea, no es mi talento cuidar niños. Entonces, yo nunca voy a ser niñera. Algún día lo hice, pero yo cuidaba a los niños, ya estaban dormidos. Yo realmente los acompañaba para que no estuvieran solos en la noche. Pero yo no los dormía. El día que la niña no se llegaba y no estaba dormida la niña no dormía hasta que llegaba su mamá, porque nunca lograba yo hacer que se durmiera. Entonces, ese no es mi talento, ¿no? Algo que pasa, por ejemplo, mucho con los niños. Durante muchos años que se decía, la gente inteligente es la que es buena en matemáticas. Pues no, ahora sabemos que no es así. Tienen la lógica matemática más desarrollada y son buenos para esas cosas. Pero pregúntales algo de arte. Pregúntales algo. Miren, por ejemplo, a mí me encanta la música. Yo soy, la verdad, soy buena en matemáticas, me encanta. Pero yo no distingo un agudo de un grave. Y me gusta la música, pero no es mi talento. Y si yo viviera comparándome, me gusta cantar, pero si yo canto se va la luz, no hay agua, se acaba el agua de la regadera. O sea, no es lo mío. Entonces, yo no me puedo comparar. Imagínense, yo voy a decir, ay, Sarah Brightman, wow, lo máximo, no, yo no sirvo para nada. Pues no, yo no sirvo para cantar, sirvo para otras cosas. Soy buena en otras cosas, ¿no? Que mi amiga ya tuvo éxito, pues voy y la felicito y en lugar de estarme comparando de ella ya lo logró y yo no, mejor voy y le pregunto cómo le hizo. Que me enseñe cómo lo hizo. A lo mejor hay algo que ella sabe que yo no sé. Y entonces mejor voy y aprendo de ella. Entonces es dejar de compararnos. Todos somos diferentes. Todos tenemos talentos diferentes, todos tenemos dones distintos, entonces simplemente pues vamos a dar eso que tenemos y dejemos a un lado las comparaciones. Yo hace poco leía un estudio donde decían que qué pasa hoy en día. Tú te das cuenta que tu hijo pues no es bueno, lo decía ahorita, en matemáticas. Y entonces, ¿qué hacen los papás? Buscan al maestro que le ayude a su hijo en matemáticas. Pero una cosa es que le ayude a tu hijo para que logre pasar la materia y adquiere el conocimiento básico, y otra para que se vuelva matemático, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que de verdad tienen toda la vida con maestros de matemáticas porque no es lo suyo las matemáticas. Porque el papá a fuerza quiere que el niño saque 10. Y este estudio lo que dice es, no, o sea, ¿en qué es bueno tu hijo? ¿Tu hijo es bueno en música? Ponle un maestro de música para que desarrolle ese talento. Está bien que tenga un maestro de apoyo para que pase matemáticas, para que adquiera lo básico, pero realmente enséñalo a desarrollar lo que sí sabe hacer, para lo que es bueno, que puede explotar esos talentos. Y eso es lo que nos pasa a nosotras. Estamos comparándonos lo que no tenemos y queremos tomar clases de todo eso que no tenemos. El curso que quiero tomar ese curso porque yo quiero ser como ella. Cuando en lugar de eso tengo que ver para qué soy buena yo. Y entonces yo ya no me comparo, me enfoco en lo que son mis talentos, en lo que son mis dones, y eso es lo que yo voy a desarrollar. Entonces, piensen eso, chicas, ustedes, ¿cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? Y explótenlos. A mí me sorprende y de verdad yo admiro a las que son buenas vendiendo, ¿no? Conozco mujeres que si le das un lápiz usado, así roto, lo venden. Todo venden. A veces no es mi fuerte, estoy trabajando en eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es tu talento? Explota tu talento. Yo, por ejemplo, me di cuenta, soy muy buena hablando, entonces, pues hago esto que me encanta, que es compartir con ustedes, porque esto me sale bien. Les digo, a mí no me pongan a cantar.
Yo te acompaño en el karaoke, pero yo canto desde la mesa sin micrófono, porque si yo canto en el micrófono, todo el mundo se va a ir. O voy a ser a la que le van a decir, bájenla de ahí, ¿no? Entonces, mejor me enfoco en lo que es lo mío. Entonces, también tú, enfócate en lo tuyo y además, ¿sabes qué? En lugar de compararte, celebra el éxito y el triunfo de las demás. Felicita a tu amiga que le está yendo bien y acércate a aprender de ella. Ya si no te quiere enseñar, bueno, esa es otra historia, ese es su problema, no es el tuyo. Pero tú, felicítala, acércate a ella cuando ves que le está yendo bien. El sexto secreto, que de verdad me encanta, es el que hace que las cosas sucedan. Y esto de verdad es bien importante, porque a veces estamos esperando que las cosas nos lleguen por arte de magia, ¿no? Lo que muchas veces escuchamos, el que el dinero no se da en los árboles, pues no, no se da en los árboles. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer que se genere ese recurso que necesitamos. Y por eso de verdad cuando yo encontré esta imagen me encantó porque dije, es el reflejo de tantas mujeres. Ahí están, está trabajando, está haciendo la tarea, está acompañada de la niña más chiquita que pues allá a ver qué le ponen a hacer mientras, ¿no? Y de verdad a mí me encanta eso, porque una mujer segura ve cómo sí se pueden hacer las cosas. No se enfoca en el no se pudo. No se enfoca en el, pues es que como tengo mis hijos, yo no puedo ahorita hacer que mi negocio crezca. Más bien es al contrario. Como tengo a mis hijos, hago que el negocio crezca porque les quiero dar lo mejor a ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué estamos haciendo. Siempre veo el cómo no va a suceder. Yo mucho tiempo dije, es que yo soy muy realista. Es que a mí me gusta estar con los pies plantados en la tierra. Y como yo vivía de las cosas tal y como son, algo que hacemos mucho los ingenieros, pues entonces había muchas cosas que no me animaba a hacer, porque era mi realidad. Y me daba cuenta que no hacía nada, porque yo decía, bueno, yo voy a iniciar cuando tenga el dinero para hacerlo. Voy a tomar este curso cuando tenga el dinero para hacerlo. Y pues nunca llegaba ese dinero, o si llegaba lo terminaba usando en otra cosa y otra vez no lo volvía a hacer. ¿Sí? Entonces es cómo si haces que las cosas sucedan. Entonces, por ejemplo, digo, regreso a mi ejemplo de cuando aprendí a manejar. Yo en ese tiempo trabajaba en 2 escuelas y tenía todas las tardes de asesorías de 4 de la tarde a 8 de la noche. Mi único tiempo para comer era el que yo tomaba el camión de una escuela, llegaba corriendo a mi casa a comer en 15 minutos y me iba a dar las asesorías. O si se me hacía tarde, pues me iba directo a las asesorías. Y era más o menos una hora y media de trayecto por el tráfico. Entonces mi pretexto era, no tengo tiempo de aprender a manejar, ¿no? Aparte de todos los traumas que traía, pues ese era mi pretexto. Hasta que el día que vi que realmente lo tenía que hacer, ¿qué fue lo que hice? Hablé con el maestro y le dije, mira, este es mi único tiempo. Entonces yo te pido que me vayas a recoger a la escuela y entonces yo practico y yo aprendo en el trayecto de la escuela a donde voy a dar mis asesorías. Y ese era el tiempo en el que yo manejaba, donde yo aprendí a manejar. Además que pues me metí de lleno en el tráfico donde yo iba a andar todos los días, ¿no? Entonces hice que las cosas sucedieran. Y después yo decía, antes tenía más tiempo, o sea, realmente sí había más tiempo, y siempre dije que no tenía tiempo. Y cuando estaba realmente saturada de actividades, fue cuando lo hice, porque entonces fue que tomé la decisión de hacer que las cosas sucedieran. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué necesitas hacer que suceda en tu vida? ¿Necesitas generar una fuente adicional de ingresos? ¿Necesitas hacer el tener más tiempo a lo mejor para jugar una hora con tus hijos? ¿O el decir, ¿sabes qué? Le voy a dedicar una tarde a mi pareja. ¿Qué tienes que hacer que suceda? ¿No? ¿Me voy a dar ahora sí a la tarea de arrancar mi proyecto? Yo me acuerdo muchísimo, una amiga que es mi mentora, Citlali Cortés, ella siempre nos dice, nunca existe el momento perfecto. El momento perfecto para hacerlo es hoy. O sea, si yo me espero a que estén todas las condiciones,
nunca voy a hacer nada, porque siempre va a pasar algo. Miren, lo vemos ahora con la pandemia. Es cierto que muchos negocios cerraron, es cierto que mucha gente no pudo seguir adelante, pero también es cierto que muchas mujeres crecieron sus negocios como nunca lo habían hecho. Vendieron o están vendiendo lo que nunca se imaginaron que iban a vender. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mejor hacemos que sucedan las cosas. Porque los tiempos cambian, las situaciones cambian de un momento a otro y cuando menos te des cuenta, el mundo ya cambió. Ahorita fue el COVID, ¿no? Vamos a regresar ya a las escuelas, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se mueve la economía, cómo se mueven las cosas en este tiempo. Pero si se recrudece otra vez esta enfermedad, vamos de regreso a la cuarentena. Que bueno, ya ni es cuarentena, ya es confinamiento porque los 40 días ya se convirtieron en más de un año, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Hay que reinventarnos. Miren, por ejemplo, originalmente estas pláticas, estos grupos de mujeres, este grupo de mujeres transformando vidas, iba a ser algo presencial, ¿no? Yo iba a trabajar buscando mujeres en Puebla. Yo les pregunto, ¿cuántas de ustedes están en Puebla? Nunca hubiéramos coincidido. Pero precisamente esto ha hecho que nos abramos a las redes sociales, que nos abramos a conocer mujeres de muchísimas partes. Miren, este grupo, el grupo de Lady Boss, que es de donde salió esta certificación para poder abrir el grupo de mujeres transformando vidas, originalmente así era, íbamos a tener en nuestro lugar de origen y éramos solo mexicanas. Ahorita les puedo decir que hay chicas de Colombia, hay chicas de Ecuador, hay chicas de Estados Unidos, habemos mexicanas de muchísimos estados y estos grupos están replicándose en muchas partes. Que de verdad ahora lo vemos y dices, por la pandemia esto ha crecido y hemos llegado a más mujeres y podemos estar trabajando más mujeres juntas, ¿no? Entonces, hagamos que las cosas sucedan. A pesar de lo que hay alrededor, hagamos que ese sueño, ese anhelo, esa meta que tenemos, hagamos que suceda. ¿Sí? Entonces, piensa qué no has logrado todavía, qué no has empezado, porque no está la condición perfecta. Y de verdad, ponle una fecha para arrancar. Pero que no sea así en un año, en 2 años. No, no, no. ¿Qué necesitas? 2 semanas, una semana, puedes empezar mañana, y empieza a hacer que las cosas sucedan. Y el último secreto que me encanta es el que no vive de supuestos. ¿Cuántos nos ha pasado? Y si no hubiera renunciado a mi trabajo, y si Juanito Pérez me ayudara, y si tuviera quien cuidara a mis hijos, y nos las pasamos pensando en el y si hubiera pasado. Y entonces no avanzamos, porque estamos añorando algo que ya no tenemos o que nunca tuvimos. Yo me acuerdo mucho cuando renuncié en mi trabajo en Monterrey. La verdad tenía un muy buen trabajo, pero yo vivía muy, muy estresada. De verdad, yo trabajaba, no sé, 14, 16 horas al día, de lunes a domingo. Amaba mi trabajo, pero ya no era sano ni física ni emocionalmente tantas horas de trabajo. Entonces, en un día, en un momento, renuncié. Yo renuncié a mi trabajo, yo vivía en ese tiempo en Monterrey, renuncio, cierro mi casa, y me regreso a Puebla. Cuando me doy cuenta que no encuentro el trabajo que yo esperaba aquí, porque yo casi decía, se van a pelear por mí en las empresas, por unas certificaciones que tengo, y pues resulta que nadie me contrataba porque estaba sobrecalificada, o porque era mujer, o porque pues la diferencia de sueldos entre el norte y el centro es mucha, entonces pues nadie me contrataba. Yo empecé con eso. Es que si yo no hubiera renunciado, no estaría pasando por esto. Ya hubiera terminado de pagar mi casa. Ya hubiera comprado un carro del año. Ya me hubiera ido de vacaciones a no sé dónde. Y me la pasé con el hubiera. Y si no, hubiera hecho. ¿Qué fue lo que pasó? De verdad, llegué a esa crisis donde me deprimí a tal grado que terminé yendo al psicólogo. Entonces, una mujer segura, pues no vive de lo que hubiera pasado, porque no pasó.
o ya no está. Entonces ¿qué tengo? No, me encanta ese dicho de tienes limones, haz limonada. Yo te diría, haz mejor un pay de limón, sabe más rico, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes para iniciar? ¿Sí? ¿Con qué vas a empezar? Y empieza a hacerlo. Tengo nada más a mis amigas del Facebook y me están invitando a vender, pero pues yo digo que no conozco a nadie. Pues empieza con tus amigas. Ahora, a lo mejor tus amigas no te compran, pero te pueden recomendar con alguien que sí. ¿Sí? ¿Qué dices? Es que yo necesito una inversión de 50,000 pesos para arrancar mi negocio. Ok, esa es tu meta, pero no los tienes. Es que si yo hubiera comprado el boleto del sorteo TEC y me hubiera ganado la casa, no hombre, ya tendría mi casa en Puebla, mi casa en Monterrey, le hubiera comprado otra casa a mis papás, ya, pues no ha pasado. Mejor dejo de soñar en eso y me aterrizo. Ok, si tanto anhelo ganarme la casa del TEC, pues de inicio compro un boleto, ¿verdad? Porque si no, nunca me la voy a sacar. Y así nos las pasamos a veces, ¿no? Es que si yo tuviera, el día que yo tenga tanto dinero, voy a hacer. No, empieza con lo que tienes. O empieza a ver cómo vas a generar ese dinero que tú quieres, ¿no? Entonces, no vivamos de verdad de esos supuestos. Si pasara esto, si pasara aquello, si tuviera esto. Entonces, empecemos a hacer esos cambios. Y de verdad, yo les invito a que reflexionen sobre estas 7 características. Yo creo que todas, en alguna medida, ya habíamos escuchado esto. Pero más bien ahora hazlo. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con cuál necesitas trabajar más? ¿O cuál te das cuenta que dices, no, es que yo ya esto, yo ya empecé a hacer, pero ahorita me da miedo seguir avanzando porque ya no sé cómo va a estar la economía. ¿Ok? Entonces empieza a trabajar en tus miedos. Obviamente no te vas a aventar y a ver qué pasa. No, no, no. Si vas a hacer un análisis, si vas a ver cuál es el siguiente paso que tienes que dar, pero no te detengas. Ve qué necesitas hacer. Yo siempre les digo, no cambies la meta. A lo mejor cambias la ruta. A lo mejor por ahí no era. A lo mejor es otra cosa. ¿No? Digo, hay gente que ha vendido 1000 cosas hasta que da con el negocio que le llena. Yo conozco de verdad y tengo amigas que venden, bueno, que no han vendido, de todo han vendido, pero ya encontraron cuál es el negocio que las llena. Y ahora eso hacen y están creciendo, 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 creciendo. ¿Sí? Entonces, miren, de verdad, como nos dice aquí Maya, cuando intencionas, las cosas pasan. Y es cierto, eso es importantísimo. No, o sea, hagamos que las cosas sucedan. ¿No? Heréndira también nos dice, hacer que las cosas sucedan, es mi frase favorita, la que me motiva a empezar una y otra vez, ver cómo sí se puede, ¿sí? Exacto, tenemos que hacer que las cosas sucedan. Poca gente es la que dice, de la nada me llegó la oportunidad. La mayoría ha tenido que ir a buscar esa oportunidad, ha tenido que generarse esa oportunidad, ¿no? Y estas frases así que tienen, que les gustan, yo las invito de verdad a que las escriban en alguna parte. Digo, aquí se alcanza a ver un poquito, tengo letras escritas. Yo me hice mi pizarrón. Les voy a contar cómo hice mi pizarrón. Yo pegué con papel contact en el muro. No crean que es un pizarrón que compré. Yo pegué papel contact y los pintarrones pintan magnífico y con alcohol lo limpias. Entonces yo periódicamente escribo estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo veo cuando me levanto y cuando me duermo. Y en verdad esto a mí me inspira y tengo aquí mi versículo favorito, mi frase favorita. Tengo una frase que me encanta que dice, el que está solo con Jesús no está solo. Porque para mí es eso. ¿Por qué? Porque ha pasado momentos en mi vida donde yo sé que no, pero a veces me sentía sola. Entonces, para mí, esto es clave. Aun cuando todo el mundo sientes que te da la espalda, Jesús está conmigo, es suficiente. Entonces, ¿a ti qué te mueve? ¿Qué es eso que te hace levantarte todos los días? Escríbelo aquí. Tenlo en un lugar visible, ponlo en tu agenda, que sea el fondo de pantalla de tu celular, pégalo en donde pasas más tiempo. Dice una amiga, pues lo va a tener que pegar en la cocina, pues ahí pégalo en la cocina, ¿no? Donde lo tengas que poner.
Y piensa en estas cosas. A lo mejor un día reflexionas en una y dices, a ver, ¿qué cosas me están deteniendo? Otro día dices, hoy voy a observar y analizar cuáles son mis pensamientos. ¿Soy positiva o me la paso siendo fatalista? ¿No? Otro día te pones a analizar y dices, bueno, ¿qué es esa cosa que no he iniciado porque me da miedo? A lo mejor no es hacer, o sea, de iniciar un negocio o algo, a lo mejor lo que tienes que hacer es acercarte a esa persona con la que hace tiempo rompiste una relación, ¿no? Tu amiga con la que te enojaste, tu familiar con el que estás peleado. Y porque te da miedo qué va a pasar cuando confrontes las cosas, no lo haces. A lo mejor es el momento de que te quites ese miedo y vayas y trates de resolver. Que se resuelva o no, eso ya no depende de ti. Pero tú ya sueltas eso que te está deteniendo y entonces empiezas a avanzar. Ya te quitaste ese miedo de confrontar una situación complicada con alguien. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que de verdad piensen sobre esto que platicamos hoy, estos 7 puntos, y vean cuáles son las cosas en las que todavía tienen que trabajar. ¿Sí? De verdad, a mí me encantó esta frase. Dice, Dios desea que seas una mujer segura de sí misma, que seas resuelta, o sea, que soluciones, que seas valerosa, que tú sabes cuánto vales, que seas respetada, empiezas a respetarte tú, admirada, pero porque empiezas a admirarte tú, potenciada, porque estás dando lo mejor que puedes, solícita, que es una persona solícita, la que está lista para hacer las cosas, pero sobre todo, Dios quiere que te sientas amada. Y eso, chicas, de verdad es algo que ojalá nunca olviden. Hay una frase que hace muchos años escuché y desde ese día la tengo escrita, creo que en todas mis agendas y en todos lados. Y dice así, yo soy perfecta, soy, yo soy un perfecto, eterno e irrepetible milagro de Dios. Y así como eres perfecta, eres amada, eres aceptada por Dios. Y por lo tanto, tú puedes hacerlo contigo. Y lo que digan los demás, eso no importa. Porque habrá quien te valore, pero habrá quien no. Y no pasa nada. Porque si tú te amas y Dios te ama, eso es suficiente. De verdad, quédense con esta frase. Escríbanla y véanse así, con todas estas características. A lo mejor dices, es que no lo soy. Lo que menos siento es ser una persona resuelta, nunca arreglo nada. Empieza a verte como esa mujer que sí lo es. Y vas a ver que cuando menos te des cuenta, eres alguien que soluciona. ¿Sí? De verdad, quédense con esta frase. Así que, pues yo lo único que las invito, sé una mujer segura de ti misma. Quiérete, ámate, respétate, valórate. Y de verdad vas a empezar a hacer cosas que ni tú, que el día que tú las veas vas a decir, wow, nunca imaginé estar aquí. Y yo se los digo, yo nunca me hubiera imaginado estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, hablándoles desde mi corazón, compartiendo las cosas que yo he vivido, que de verdad yo no lo hacía, ¿eh? Yo no le decía ni a mi familia, no me gustaba abrir mi corazón. Y ahora lo hago porque sé que todos estos aprendizajes también les pueden servir a ustedes. De verdad, chicas, gracias por el tiempo de estar aquí. Gracias por compartir este espacio. Aquí están mis datos. Digo, muchas de ustedes ya me siguen en las redes. Está mi número de celular. Si algún día de verdad yo les puedo apoyar en algo, pues aquí estoy, con todo gusto. Sigan en el grupo, si no están en el grupo de Mujeres Transformando Vidas, yo las invito a que se integren. De verdad tenemos actividades, estamos compartiendo ahorita, por ejemplo, cuáles son las características de una mujer exitosa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y nos llevamos todos los días preguntas para reflexionar sobre cómo podemos ir desarrollando esas, ¿no? Y bueno, tenemos también, bueno, algo que tengo ahí precisamente son los ciclos de mujeres, donde trabajamos algunas semanas, por ejemplo, el ciclo de principios financieros para mujeres poderosas son 12 lecciones, o el de mujeres fuertes, que son 10 lecciones.
Si alguna de ustedes está interesada, voy a abrir un grupo el lunes 14 y otro el miércoles 16. Si alguna está interesada, son bienvenidas. Y si no, chicas, pues de todos modos, todos los viernes a esta hora les voy a estar compartiendo algo. Les digo, la próxima semana vamos a hablar sobre el temor, cómo superar nuestro temor, cuáles son esos parientes del temor que a veces no identificamos y que nos están deteniendo para hacer cosas. Entonces, chicas, de verdad, es un gusto que hayan estado aquí, que hayamos compartido este tiempo y si pueden dejar ahí un comentario en el Facebook, en el Instagram, donde me estén siguiendo, me va a dar muchísimo gusto poder leer qué piensan de esto, si les está sirviendo. Si hay algún tema también que les gustaría que tratemos, también escríbanme y vamos armando qué más podemos hacer. Porque digo, vamos a aprovechar, ¿no? Que la distancia no sea una limitante y que a través de todas estas herramientas tecnológicas, pues sigamos creciendo juntas, ¿no? Si alguien se quiere integrar al grupo de lectura, estamos empezando, vamos el capítulo 1 del libro de Piensa y hágase rico para mujeres. Si quieren integrarse, también lo pueden hacer. De verdad que ese es un libro fantástico que tiene muchísimas enseñanzas, entonces también van a ser bienvenidas ahí. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir este tiempo y no sean malas. Nos tomamos una fotito para presumirles a las que no estuvieron aquí de lo que se perdieron, ¿verdad? Así que si se animan a abrir sus cámaras, me va a dar mucho gusto que puedan salir en la foto, ¿sí? Total, todas ya somos hermosas. Además, el viernes ya estamos todas medio cansadas, pero eso no importa. No, además, como les digo a mis alumnos, vamos a sonreír. 1, 2, 3. Les digo a mis alumnos, oigan, no sean malos, o sea, al menos que el día que me los encuentre en la calle diga, sí, mira, fue mi alumno, sí lo conozco, ¿no? Así que, chicas, de verdad, gracias por estar aquí y las espero el próximo viernes para que platiquemos sobre cómo superar los miedos y las cosas que nos detienen. Gusto en verlas, gusto en saludarlas, Dios les bendiga muchísimo y nos estamos viendo ahí en las redes también de todos modos. Gracias, un abrazo a todas, gracias. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, Moni. Buenas noches a todas. Gracias, Jackie. Bye, Nos bye. vemos. Bye.